Hubo un momento muy claro en mi vida en el que entendí algo que parece simple, pero cambia completamente la forma de ver el dinero. Entendí que el dinero no está hecho solo para gastarse. El dinero también puede trabajar. Durante mucho tiempo la mayoría de nosotros aprendemos lo mismo. Trabajar para ganar dinero, recibir dinero y luego usar ese dinero. Cuando el dinero se acaba, el ciclo vuelve a empezar. Trabajar otra vez, recibir otra vez, gastar otra vez. Es el ciclo que casi todo el mundo conoce, y no tiene nada de malo, pero en algún momento aparece una pregunta que lo cambia todo. Una pregunta muy simple. ¿Y si el dinero también pudiera trabajar? ¿Y si en lugar de que una persona siempre esté trabajando por el dinero, existiera una forma de que el dinero trabajara contigo? Ese pensamiento cambia la forma de ver todo, porque cuando empiezas a pensar así, el dinero deja de ser solo algo que se usa y empieza a convertirse en una herramienta. Una herramienta que puede crecer, una herramienta que puede producir, una herramienta que puede multiplicarse. Ahí aparece una diferencia muy importante. El dinero se gasta, el capital produce, y entender esa diferencia cambia completamente el juego, porque muchas personas pasan su vida tratando de ganar más dinero, pero muy pocas se detienen a pensar cómo convertir ese dinero en capital. Y el capital tiene algo especial. El capital se mueve, el capital crece, el capital trabaja cuando se utiliza con inteligencia. Ese fue uno de los momentos más importantes del proceso. Entender que el objetivo no era simplemente ganar dinero, el objetivo era construir capital, capital que pueda crecer, capital que pueda producir, capital que pueda empezar a trabajar. Cuando una persona entiende esto, empieza a mirar el dinero de otra manera, empieza a observar cómo se mueve, empieza a estudiar cómo funcionan los mercados, empieza a descubrir herramientas. Y una de las primeras puertas que aparece en ese proceso es el trading, porque el trading enseña algo muy interesante. Enseña a observar el movimiento del dinero, enseña a entender cómo se mueven los mercados, enseña a tomar decisiones con información, pero sobre todo enseña algo clave. Enseña a usar el dinero como herramienta. Cuando una persona empieza a entender esto, el dinero deja de ser solo dinero. Empieza a convertirse en capital en movimiento. Empieza a convertirse en una herramienta que puede generar crecimiento. Pero aquí aparece algo muy importante. El objetivo no es simplemente hacer trading. El objetivo es aprender a capitalizar. Capitalizar significa tomar dinero y convertirlo en capital que produce, pero siempre con una regla muy clara, que el capital esté en tus manos, en tu poder o a tu nombre. Ese principio es fundamental, porque hay muchas formas de mover dinero en el mundo. Hay negocios, hay inversiones, hay sistemas financieros, pero no todos mantienen el control en tus manos. Y para que el capital funcione realmente como capital, el control es importante. Cuando el capital está en tus manos, decides. Cuando está en tu poder, controlas. Y cuando está a tu nombre, diriges el proceso. Cuando ese control permanece contigo, cambian muchas cosas. Empiezas a ver más oportunidades, empiezas a tener más claridad, empiezas a entender mejor cómo funciona el dinero. Y cuando esa claridad aparece, también aparece algo más. Más libertad. Libertad para tomar decisiones. Libertad para construir. Libertad para avanzar. Por eso este proceso no se trata solo de dinero. Se trata de mentalidad. Se trata de aprender a pensar diferente. Dejar de ver el dinero solo como ingreso y empezar a verlo como capital. Cuando esa mentalidad aparece, el camino cambia. Empiezas a notar oportunidades que antes no veías. Empiezas a entender sistemas que antes parecían complejos. Empiezas a descubrir que el dinero puede trabajar de muchas maneras. Y cuando una persona aprende a capitalizar, algo cambia. El dinero deja de ser solo algo que se usa. Empieza a convertirse en algo que produce. Empieza a convertirse en algo que crece. Empieza a convertirse en algo que trabaja. Y cuando el dinero empieza a trabajar contigo, todo empieza a verse diferente, más claro, más amplio, más posible. Porque el dinero deja de ser solo una herramienta de gasto, se convierte en una herramienta de crecimiento. Y ese es uno de los cambios más importantes que puede tener una persona. Dejar de ver el dinero solo como algo que se gasta y empezar a verlo como algo que se capitaliza. Y cuando empiezas a entender eso, también empiezas a disfrutar el proceso. Porque construir capital también puede ser emocionante, siempre pasándola bien mientras facturamos.